a mis 82 años, todavía recuerdo el día en que enterré mi mayor mentira, como si fuera ayer. Aquí me ves, Elena, sentada en mi cocina de un pequeño pueblo andaluz, con el sol de la mañana apenas asomándose por la ventana y calentando la taza de café que tengo entre las manos. Una vida entera de discreción, ¿sabes? Siempre cumpliendo con el deber, con lo que se esperaba de mí. Pero hay un eco, un lamento silencioso que ha habitado en mi corazón durante 50 largos años. Un secreto que, a pesar del tiempo, se niega a desvanecerse. Mi mirada, ahora cansada y surcada por las arrugas, esconde la historia de una joven que tomó una decisión, una única decisión, que la apartó de su verdadero camino, de su verdadero amor. Y ese silencio, esa lealtad impuesta, ha sido mi compañero más fiel y a la vez mi mayor tormento. Fue una elección, sí, una de esas que te marcan el alma para siempre. Dejé a Miguel, mi Miguel, por el honor de la familia, por una conveniencia que el tiempo ha demostrado ser una jaula dorada, ¿entiendes? Un amor prohibido, eso fue lo nuestro, y yo, en mi juventud asustada, lo sacrifiqué todo, pero él no se olvidó de mí. Me escribió una carta amarillenta por el tiempo, con su letra firme y llena de esperanza, que llegó a mis manos hace medio siglo. Y ahí está, todavía, escondida en una vieja caja de costura, bajo un montón de hilos y botones, junto a un dedal de plata que fue de mi abuela. Nunca me atreví a abrirla, ni siquiera a deslizar el dedo por el borde para sentir el papel. Esa carta es el testamento de una vida no vivida, la promesa de un futuro que nunca fue, y el peso de esa cobardía ha sido mi penitencia diaria. Siento el frío de la baldosa bajo mis pies, a pesar del sol que entra por el balcón. Es un frío que no es solo del suelo, ¿sabes? Es el frío de esta casa, de mi alma, que ha estado vacía de una verdad esencial durante tanto tiempo. El aroma a café recién hecho intenta disipar el olor a incienso que todavía flota en el aire desde la misa del domingo, una fragancia que siempre me recuerda a las promesas rotas y a las oraciones sin respuesta. Mis manos, ahora temblorosas y con las venas marcadas, acarician la taza, pero mi mente viaja a aquella caja de costura, a la textura del lino viejo, al brillo opaco del dedal. Puedo casi sentir el papel de la carta bajo mis dedos, su superficie rugosa y el eco de las palabras que nunca leí. Es un tormento silencioso, una herida que no cicatriza. Y ahora, aquí estoy, a los 82, en el ocaso de mi vida, y la carta sigue ahí, intocable, lealtad a un pasado que me ha robado tanto, o la verdad que yace sellada y me grita desde las profundidades. Esa es la pregunta que me atormenta cada noche, cada amanecer. Ya no puedo vivir en este silencio, con este nudo y en el pecho. Necesito entender a aquella muchacha asustada que fui, perdonarla por las decisiones que tomó, por el miedo que la paralizó. Esa carta no es solo un trozo de papel, es el puente entre la Elena de hoy y la Elena que pudo ser. Anhelo la paz, una paz que solo puede venir de confrontar el dolor y la culpa, de desvelar este secreto. Es tiempo de que la verdad respire, de que mi corazón por fin descanse. Mi pueblo, ¿sabes? No ha cambiado mucho. Las calles estrechas, las casas encaladas que brillan bajo este sol andaluz, siempre fue un lugar donde todos se conocían, donde la vida giraba en torno a la plaza, la iglesia y las cosechas. De niña, todo me parecía inmenso, lleno de secretos en cada rincón, pero a la vez tan seguro, tan predecible. El aroma a jazmín y a sahar en las noches de primavera todavía me transporta a aquellos días, a las risas de los niños jugando a la pelota en el empedrado.
Mi familia, como casi todas aquí, era de gente trabajadora, de costumbres arraigadas. Recuerdo a mi madre, con sus manos siempre ocupadas, y a mi padre, con su mirada seria, pero llena de amor. Éramos una familia humilde, pero con la cabeza alta, y el honor lo era todo para nosotros. Las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de nuestros días, recordándonos siempre dónde estaba nuestro lugar en el mundo. La fe en aquel entonces no era solo algo que practicábamos los domingos, era el pilar de nuestra existencia, la brújula que guiaba cada decisión, cada suspiro. Desde pequeña me enseñaron la importancia de la Virgen, de los santos, de la obediencia y el sacrificio. Lo que Dios quiera, decían, y así era. Las tradiciones familiares pesaban mucho, y el qué dirán era un fantasma que rondaba cada hogar. Una mujer decente, una buena hija, una futura esposa. Había un camino trazado, ¿comprendes? Un sendero que se esperaba que siguiera sin desviaciones. Y yo, tan joven, tan ingenua, quería complacer, quería ser digna de mis padres, de mi apellido. Ese peso, el de las expectativas, era como una segunda piel, invisible pero siempre presente, moldeando mis sueños antes incluso de que pudieran florecer libremente. Y entonces apareció Miguel. Lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora, apoyado en el muro de la plaza, con esa sonrisa pícara y esos ojos. ¡Ay! Esos ojos que me miraron de una forma que nadie lo había hecho antes. No era de una familia importante del pueblo. No tenía tierras ni un negocio próspero. Era el hijo del carpintero, con las manos fuertes y el alma de poeta. Lo conocí en una romería, entre el bullicio y la música. La primera vez que nuestras miradas se cruzaron, sentí un vuelco, un algo que me decía que él era diferente. Era como si el aire cambiara a nuestro alrededor, como si el sol brillara solo para nosotros dos en ese instante. Una chispa, sí, eso fue, una chispa que encendió un fuego que yo, en mi inocencia, no sabía cómo apagar. Nuestros encuentros eran furtivos, llenos de una emoción que me hacía temblar. Después de la misa, un paseo por el campo, bajo la sombra de los olivos, o al atardecer, junto al río, cuando el sol se ponía y teñía el cielo de naranjas y morados. Hablábamos de todo y de nada, de sueños que parecían imposibles en nuestro pequeño mundo. Él me leía poemas que escribía, y yo sentía que mi corazón iba a estallar de felicidad. Su voz, tan suave, tan llena de promesas, me susurraba un futuro que se salía de todo lo que me habían enseñado. Sentía su mano rozar la mía, un toque tan inocente y a la vez tan prohibido. El aroma a tierra mojada después de la lluvia, el canto de los grillos. Todo era cómplice de nuestro amor, un amor que crecía con cada mirada, con cada silencio compartido. Pero el pueblo, ¿sabes?, siempre tiene ojos. Las miradas de las vecinas en el lavadero, los cuchicheos en el mercado. Empecé a sentir cómo la presión se cernía sobre nosotros, invisible pero asfixiante. Mi madre me preguntaba con más insistencia sobre los hijos de las familias bien, y mi padre con su silencio me hacía entender que había un camino que debía seguir. Miguel no encajaba en ese camino, no era el partido que se esperaba para la hija mayor. El amor de mi vida se estaba convirtiendo en un problema, una vergüenza potencial para el honor de la familia. Esa idea me carcomía, me robaba el sueño. ¿Cómo podía un sentimiento tan puro ser algo tan equivocado? Esa fue la primera vez que sentí el verdadero peso de las cadenas invisibles que me ataban a mi destino. Recuerdo una tarde, como si fuera ayer. Mi tía abuela, que era la matriarca de la familia, vino a casa con una propuesta.
El hijo de don Rafael, el terrateniente, había mostrado interés en mí. Un buen partido, me dijeron, con futuro, con tierras, con una posición. Era todo lo que se esperaba de mí, lo que la sociedad dictaba. Y yo miré a mi madre, a mi padre, y vi en sus ojos una esperanza, un alivio que yo no podía ofrecer con Miguel. En ese momento sentí un frío que me recorrió la espalda a pesar del calor del verano. Era el frío de la resignación, de saber que mi amor, mi verdadero amor, estaba sentenciado. Las palabras de mi tía resonaban en mi cabeza como una sentencia y el nombre de Miguel, que tanto había susurrado mi corazón, se convirtió en un grito mudo en mi garganta. Las noches se volvieron largas, interminables. Me retorcía en la cama, con el corazón apretado, intentando encontrar una salida que no existía. ¿Cómo iba a traicionar a mi familia, a todo lo que me habían enseñado? Pero, ¿cómo iba a traicionarme a mí misma, a lo que mi corazón sentía por Miguel? Era una batalla constante, un tira y afloja entre el deber y el deseo. Las lágrimas caían silenciosas sobre mi almohada, empapándola de una tristeza que no podía compartir con nadie. El miedo era mi compañero más fiel en aquellos días. Miedo a la deshonra, miedo a la soledad, miedo a la vida que me esperaba si renunciaba a Miguel. Sentía que me ahogaba, que cada día que pasaba, una parte de mí se iba marchitando, se iba perdiendo en la encrucijada de una decisión impuesta. Y así fue como, poco a poco, fui cediendo. No hubo un momento dramático, una gran confrontación. Fue un desgaste lento, una entrega silenciosa a lo inevitable. Mis encuentros con Miguel se hicieron más escasos, más cargados de una melancolía que nos envolvía. Un día, con la voz entrecortada, apenas pude decirle que no podía ser, que mi camino era otro. Vi el dolor en sus ojos, un dolor que se reflejaba en los míos, y el silencio que siguió fue el más desgarrador de todos. Fue el adiós a la Elena que podía haber sido, a la vida que habíamos soñado. Esa despedida fue el inicio de mi gran mentira, el momento en que enterré mi corazón bajo las losas del deber. Recuerdo la luz del atardecer, tan hermosa y a la vez tan cruel, como si se burlara de mi tristeza, y él me miró por última vez, y su mirada, ¡ay! Su mirada lo decía todo, sin necesidad de palabras. El día de mi boda, ¡ay! Fue como un sueño extraño, uno de esos que te dejan un sabor agridulce al despertar. Me vestí de blanco, sí, con el encaje que mi madre había guardado, y todos sonreían. Pero, ¿sabes? Era como si la alegría no me llegara al corazón, como si mis pasos hacia el altar fueran los de otra persona. Sentía el peso del velo, el calor de las miradas, el murmullo de las felicitaciones, pero todo era una neblina. Buscaba inconscientemente una rendija por donde escapar, un atisbo de Miguel en la multitud, aunque sabía que no estaría. Cada felicidades sonaba hueco, un eco de la mentira que acababa de sellar. Fue el inicio de mi gran actuación, de mi vida entre bambalinas, donde la verdadera Elena se quedaba en un rincón oscuro llorando su pena. El incienso de la iglesia, que antes me daba paz, ahora olía a sacrificio, a promesas rotas y a un futuro que se desdibujaba ante mis ojos, teñido de una tristeza callada. Mi matrimonio fue de respeto, sí, de una cordialidad impuesta por las circunstancias. Él era bueno, un hombre de bien, como decían todos, pero entre nosotros nunca hubo esa chispa, ese fuego que había sentido con Miguel. Las noches eran largas, silenciosas, con la distancia creciendo como un muro invisible entre los dos. Cumplí con mi deber, con las expectativas de la familia, de la sociedad,
Preparaba la comida, cuidaba la casa, asistía a las reuniones de la hermandad, siempre con la sonrisa puesta, la cabeza alta, pero por dentro, ¿comprendes? Era un páramo. El olor a estofado en la cocina, el repiqueteo de los cubiertos en la mesa, todo me recordaba la vida que había elegido. Una vida sin pasión, sin el amor que tanto anhelaba mi alma. Era una condena silenciosa, una soledad compartida que me consumía día tras día. Y llegaron los hijos. Una bendición sin duda. Sus risas, sus pequeños abrazos, eran los únicos rayos de sol que se colaban en mi alma. Pero, ¿cómo no sentir esa punzada de culpa cada vez que los miraba? Eran el fruto de una unión sin amor, la prueba viviente de mi sacrificio. Los amaba con todo mi ser, con una intensidad que a veces me asustaba, pero siempre estaba ahí, en el fondo, la sombra de Miguel, el padre que nunca tuvieron, la vida que yo les negué por mis decisiones. Les leía cuentos por la noche, acunándolos, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos, y pensaba en cómo sería tener a Miguel a mi lado, compartiendo esos momentos. El olor a leche tibia, a piel de bebé, me llenaba de ternura y, a la vez, de una tristeza profunda, una melancolía que no podía nombrar. El pueblo, ¡ay! El pueblo siempre ha sido un ojo que todo lo ve, un murmullo constante. Aunque nadie hablaba directamente de Miguel, yo sentía las miradas, los cuchicheos en el mercado, el silencio repentino cuando me acercaba. Sabían, o al menos intuían, que algo no cuadraba, que mi sonrisa no llegaba a mis ojos. La vergüenza, ¿sabes?, no era por haber amado, sino por haber roto una promesa implícita, por haber soñado con algo diferente. La presión de mantener la imagen, de ser la esposa perfecta, la madre ejemplar, era asfixiante. Caminaba por la plaza con la cabeza erguida, sintiendo el sol en la nuca, pero por dentro me sentía desnuda, expuesta, como si todos pudieran leer el secreto grabado en mi corazón. Los olores a pan recién horneado y a tierra mojada, que antes me consolaban, ahora me recordaban la vida que el pueblo me había dictado. Mi soledad se convirtió en mi castigo y a la vez en mi único refugio. Los rincones de la casa, mi pequeño jardín con los geranios y el jazmín, allí era donde podía ser yo misma, donde las lágrimas podían caer sin que nadie las viera. Me sentaba en el pollete de la ventana mirando el ir y venir de la gente, y mi mente volaba a aquellos encuentros furtivos con Miguel, a sus palabras, a sus promesas, el silencio de la siesta, el zumbido de las abejas en las flores, eran mis únicos compañeros. Era un bálsamo para el alma, sí, pero también el lugar donde el dolor se hacía más intenso, donde la culpa me mordía con más fuerza. Este rincón, el de mi cocina, con el aroma a café, es el mismo espacio donde durante décadas he librado mis batallas internas, donde mi corazón ha buscado una paz que nunca llegaba. Los años pasaron como el agua de un río que no se detiene. Las décadas se deslizaron entre mis dedos y Miguel se fue convirtiendo en un fantasma, en un recuerdo cada vez más lejano, casi irreal. ¿Se habría olvidado de mí? ¿Habría rehecho su vida, encontrado la felicidad que yo no pude darle? Esa carta, la que sigue en la caja de costura, se volvió una reliquia intocable, el testimonio mudo de una vida que nunca fue. Ya no había esperanza de reencontrarlo, de volver atrás. El dolor se transformó en una melancolía crónica, un peso constante en el pecho que se volvió parte de mí. Los inviernos se sucedían, las hojas caían de los árboles y cada arruga en mi rostro era un mapa de los sueños rotos, de las
oportunidades perdidas. El olor a leña quemada en la chimenea me traía recuerdos de noches frías, de un calor que nunca sentí en el alma. Ahora, a mis 82 años, me pregunto si aquella muchacha asustada, la Elena de entonces, habría hecho lo mismo. ¿La perdono? ¿La entiendo? El miedo, ¿sabes? Es un tirano silencioso que te roba la voluntad, que te encadena a un destino que no es el tuyo. Miro mis manos temblorosas y veo en ellas el rastro de una vida vivida a medias, de un corazón que se cerró demasiado pronto. Es fácil juzgar desde la distancia del tiempo, desde la sabiduría que dan los años, pero en aquel momento la presión, el qué dirán, el honor de la familia, era todo lo que conocía. Me gustaría poder abrazar a esa joven, susurrarle al oído que el amor verdadero vale más que cualquier conveniencia, que la valentía de ser una misma es el mayor tesoro. Ese es mi tormento ahora, la voz de mi yo joven pidiéndome comprensión, buscando la absolución, y así el secreto se convirtió en mi compañero más fiel, el guardián de mi alma. Me dio forma, moldeó mi silencio, la expresión de mis ojos. Era un peso que no podía compartir, una carga que me agotaba. Tengo la sensación de que, si no la revelo, si no la suelto, me llevaré esta pena a la tumba. La idea de abrir esa carta, de confrontar las palabras de Miguel, me aterra y me atrae a partes iguales. Es como estar al borde de un precipicio, sabiendo que el salto es necesario para encontrar la paz, pero el miedo sigue ahí como una sombra persistente. Sin embargo, sé que el tiempo se agota, que esta verdad necesita respirar, que este corazón, por fin, tiene que encontrar su descanso. El frío de la baldosa bajo mis pies no es nada comparado con el frío de esta verdad encerrada. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con alguien a quien le encantaría. Dale like a este video y no olvides suscribirte para que nunca te pierdas el próximo cuento olvidado. Aquí me ves, con la taza de café ya casi fría en mis manos, pero mi corazón, mi corazón empieza a sentir un calor que hacía mucho que no conocía. La caja de costura, esa que mencioné, con su madera oscura y el metal deslustrado por el tiempo, está ahora aquí, sobre la mesa de la cocina. No es solo una caja vieja, es una urna que guarda 50 años de silencios, de un amor que se negó a morir. Dentro sé que está la carta, amarillenta, frágil, y junto a ella el dedal de plata de mi abuela, un objeto que siempre me recordó el deber, la tradición, la labor silenciosa de las mujeres de mi estirpe. Pero hoy, esa caja que antes era una prisión para mi verdad, se siente como la llave, el umbral de una liberación que he pospuesto demasiado tiempo. La luz de la mañana, ahora más fuerte, se posa sobre ella como si quisiera iluminar el camino hacia lo que yace dentro. He sentido el peso de esa caja, el peso de esa carta durante toda una vida. Era un nudo en el estómago, un susurro constante en el fondo de mi mente. ¿Por qué el miedo fue tan poderoso entonces? ¿Por qué la cobardía me impidió enfrentar lo que mi corazón gritaba? Esas preguntas me han perseguido sin tregua hasta este mismo instante. Ahora mis dedos tiemblan al rozar la superficie de la madera. El dedal, con su brillo opaco, parece llamarme, recordándome la labor inacabada, la puntada que faltó en el tapiz de mi vida. Pero la carta es más que papel y tinta. Es la voz de Miguel, la voz de la Elena que fui, y la promesa de una paz que solo puedo encontrar si, por fin, me atrevo a escuchar. Es el momento de desenterrar esa parte de mí que creí perdida para siempre. Con un suspiro que me salió del alma, abro la caja.
El chirrido del metal, suave y antiguo, rompe el silencio de la cocina. Un olor a lino viejo, a polilla, a tiempo detenido, inunda el aire. Y ahí está, debajo de un trozo de tela bordada y unos botones de nácar, la carta. Su color marfil, sus bordes ligeramente ajados. Es más real de lo que la recordaba, más presente. La toco con la punta de mis dedos, como si fuera un objeto sagrado, frágil, capaz de romperse con el menor descuido. Siento la textura rugosa del papel, el relieve de la tinta seca. Junto a ella, el dedal de plata, frío y pesado, contrasta con la ligereza de la carta. 50 años de polvo y olvido se desprenden en un leve roce y con ellos siento que también se desprenden capas de mi propia armadura. Al sostener la carta, no solo siento el papel, sino que siento el pulso de aquella joven que fui. Es como si el tiempo se contrajera y la Elena de 82 años se encontrara cara a cara con la Elena de veintitantos. Puedo casi verla, con sus ojos llenos de lágrimas contenidas, su corazón dividido entre el deber y un amor tan puro. Esta carta no es solo de Miguel, es una parte de mí, de mis sueños rotos, de las palabras que nunca se dijeron, de la vida que se quedó en el umbral. Es un espejo, ¿sabes?, que me muestra no solo lo que perdí, sino también la fuerza que tuve para sobrevivir a esa pérdida, aunque fuera a costa de mi propia felicidad. El olor a papel viejo es ahora el aroma de la memoria, de una verdad que pugna por ser liberada. Y en este instante, mientras la sostengo, siento que la confrontación no es solo con las palabras de Miguel, sino conmigo misma, con la muchacha asustada que sacrificó su corazón. Mis ojos, ahora nublados por las lágrimas, ven más allá de la tinta y el papel. Veo la presión de mi familia, el peso de las expectativas del pueblo, la rigidez de una época, y por primera vez no la juzgo, la compadezco, la perdono. Ella no fue cobarde, fue una joven atrapada, sin herramientas para luchar contra un destino ya escrito. El perdón que tanto busqué en la iglesia, en las oraciones, lo encuentro aquí, en mis propias manos, en el suave roce de este papel que ha esperado tanto tiempo. Es una ola de comprensión, de alivio, que me inunda el pecho. Esta carta, que durante tanto tiempo fue mi mayor tormento, mi penitencia silenciosa, se ha transformado. Ya no es el símbolo de una oportunidad perdida, sino el testamento de un amor verdadero, un amor que a pesar de todo, sobrevivió en el rincón más profundo de mi alma. El dedal, que antes representaba la obligación, ahora es un recordatorio de la resiliencia, de la capacidad de tejer una nueva vida, incluso con hilos rotos. No sé qué dicen las palabras escritas en su interior, pero ya no importa tanto. La verdad ya está aquí, en la palma de mi mano, en la paz que empieza a invadir mi corazón. Es la verdad de que amé, de que fui amada y de que, al fin, puedo perdonarme por la vida que no pude vivir. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con alguien a quien le encantaría. Dale like a este video y no olvides suscribirte para que nunca te pierdas el próximo cuento olvidado. Y ahí la tengo, la carta. Mis manos, que antes temblaban de miedo, ahora la sostienen con una calma que me sorprende. No necesito abrirla, ¿sabes? No necesito leer las palabras de Miguel para entender lo que significó. El valor no estaba en desvelar su contenido, sino en atreverme a desenterrar este secreto, a confrontar la verdad que había encerrado en mi propio corazón. La paz, esa que tanto anhelaba, no ha venido de una revelación externa, sino de una comprensión interna. Es como si el aire de la cocina se hubiera purificado y el sol, que antes me parecía indiferente,
ahora me abraza con su calor. Este trozo de papel que fue mi tormento es ahora el símbolo de mi liberación, el testamento de que el amor verdadero, aunque no se viva, deja una huella imborrable en el alma. La he sostenido, la he sentido, y eso ha bastado. Comprendo ahora que mi silencio, mi lealtad impuesta, no fue cobardía, sino la única opción que aquella joven asustada vio posible en su mundo. Y ese silencio, ay, ha tenido un precio muy alto. No un precio en monedas, sino en años de melancolía, en risas que no alcanzaban mis ojos, en una parte de mí que permaneció oculta. Aprendí que la dignidad no solo se defiende con actos heroicos, sino también con la honestidad de reconocer nuestras propias heridas, de no cargar con culpas ajenas. El café en mi taza, ya frío, me sabe a una verdad amarga y dulce a la vez. Amarga por lo perdido, dulce por la comprensión. Es una paz encontrada en la aceptación, en la capacidad de mirar atrás sin juicio, solo con la ternura de quien se perdona a sí misma. Este rincón de mi cocina ha sido testigo de esta redención silenciosa. Quizás no fui valiente en aquel entonces, ¿sabes? Quizás el miedo a las miradas del pueblo, al juicio de mi familia, fue más fuerte que el amor que sentía por Miguel. Pero he aprendido que el silencio también tiene un precio, un eco que resuena en el alma por décadas. Y hoy, aquí, con esta carta en mis manos, siento que ese eco se apaga. No hay arrepentimiento, solo una profunda serenidad. El amor no se olvida, solo se transforma. Y el de Miguel y mío, aunque no se viviera, se ha convertido en la base de esta paz que ahora me envuelve. La luz del atardecer empieza a teñir las paredes de mi cocina de un naranja suave y el murmullo lejano del pueblo me parece una canción de cuna. Ya no hay lucha, solo aceptación. He honrado mi pasado y al fin me honro a mí misma. La vida no es una sucesión de decisiones, de senderos que tomamos y otros que dejamos atrás. ¿Cuántos de nosotros cargamos con secretos, con amores no vividos, con palabras que nunca se dijeron? Mi historia es solo una de tantas, un recordatorio de que a veces el mayor acto de amor es perdonarse a uno mismo, comprender la complejidad de las decisiones que tomamos en la juventud. No busco justicia, solo la paz. Y la he encontrado aquí, en esta cocina, con la memoria de un amor que me enseñó el verdadero valor de la libertad. Si esta historia ha despertado algo en tu corazón, si te ha hecho pensar en tus propios silencios, te invito a encontrar tu propia paz. ¿Qué secreto guardas tú que necesita ser liberado? Quizás es hora de abrir esa caja, de dejar que la verdad respire. Porque sólo así el corazón puede, al fin, descansar. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con alguien a quien le encantaría. Dale like a este video y no olvides suscribirte para que nunca te pierdas el próximo cuento olvidado.